Desafío Orinoquia, una tribuna abierta para la opinión y el análisis de los grandes temas de actualidad de la llanura colombiana. Dirige Carlos Montenegro, director del CEO, Centro de Estudios de la Orinoquia de la Universidad de los Andes. Nos siguen en los 750M La Voz de Yopal, ceo.uniandes.edu.co, www.lavozdeyopal.co, en Twitter @OrinoquiaCeo, en Facebook Centro de Estudios de la Orinoquia, o descarga la aplicación La Voz de Yopal. Bienvenidos a Desafío Orinoquia. Saludo cordial a nuestra amable audiencia, a quienes nos siguen en este espacio Desafío Orinoquia, que cada jueves nos trae temas de palpitante actualidad, sobre todo para la región de los Llanos Orientales. Pero bueno, de una quiero saludar a nuestro director, al doctor Carlos Montenegro, quien es el director del CEO. Bienvenido, doctor Carlos Montenegro. Muy bien, primero que todo quiero saludar a Hugoberto y agradecerle por estar con nosotros. Es un placer tenerlo aquí con su conocimiento y su experiencia. Y Diego también, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos tocar unos temas que seguramente ustedes nos van a dar muchísima información. Muy bien, entonces entremos en materia, doctor Carlos Montenegro. El tema de la ganadería, que es un asunto de crucial interés para los casanareños, para los amigos del Meta, del Bichada y del Arauca. Muy bien, la ganadería es la actividad que hemos tenido en la Orinoquia de más antigüedad. Llevamos 400 años con ganadería. Llegaron aquí los españoles con ganado que trajeron en sus barcos y lo soltaron en estas sabanas, y el ganado se adaptó a este medio, pero nunca hubo un esquema sistemático de mejoras. Entonces el ganado se adaptó a unas condiciones pobres y no se volvió muy productivo. Y este es el Bos Taurus, que lo tenemos, el ganado criollo, que yo creo que hoy en día se ha reducido bastante, pero hay unas iniciativas de tratar de revivirlo y aprovechar esa resiliencia que tiene en este terreno. Y recientemente, o yo no sé qué tan recientemente, pero quería que usted nos contara, se empezó a usar el ganado, el cebú, ganado blanco, que es mucho más productivo, mucho más grande, mucho más bonito y demandado, pero no es el ganado que se consume principalmente en Europa. Entonces, si uno quisiera apostarle a exportar ganado, podría uno pensar en una mezcla. Otra cosa que me llama mucho la atención, y voy a parar con este otro comentario para oír sus opiniones, es que de alguna forma, y yo no entiendo bien por qué el precio de la carne en Colombia es la más baja en toda la región. Yo no sé si tiene que ver con el tema del tipo de ganado o con qué. Pero, Diego, no sé si podría darnos algunas ilustraciones sobre estos dos temas, la historia, el por qué entró el ganado cebú y por qué tenemos unos precios tan bajos en Colombia. Gracias, doctor Carlos. Buenos días. Obviamente, a la Voz de Yopal por la invitación, doctor, también muy gentil. Bueno, usted ha tocado tantos temas en la apertura de la discusión que me parecería, bueno, importante abordar primero descartar un poco la parte de la historia. Efectivamente, fuimos sujetos de una colonización que trató de llegar con sus sistemas, de transferir todo lo que ellos tenían en nuestro continente. Soltaron razas europeas cruzadas, principalmente para carne y para leche, para poder satisfacer sus necesidades básicas. Esos ganados llevan mucho tiempo evolucionando, si se quiere llamar así, por su propia cuenta, en un ambiente que les es hostil, al que tuvieron que adaptarse y al que finalmente pues lograron sobrevivir. El asunto es que no han sido sujetos de mejoramiento genético. Esa parte del ganado criollo que se adaptó en las diferentes regiones del país, en Casanare básicamente hay una raza que se llama criollo casanareño, también está la sanmartinera por el lado del sur de la Orinoquía, pero son razas que tienen un gran potencial. No necesariamente en este momento, no podemos decir que sean las más productivas, que se adaptan, que tienen un muy buen nivel de tolerancia a la alimentación, al clima, etcétera, parásitos y todo eso, pero no son las razas ideales para producir. Esto tal vez no sea de buen recibo en algunos sectores del gremio, pero bueno, es una realidad. Lo segundo, pasar al tema del precio de la carne. Bueno, en Colombia el problema es que la competencia por 2 o 3 o 4 pesos en el precio de la carne de cerdo, de la carne de pollo, de la carne de res, es decir, hay una preferencia del público por, digamos, comprar lo que sea más barato. Eso es una realidad. El consumo per cápita en Colombia es bajo, de carne de res especialmente,
pero adaptarnos a ese mercado creo que no tiene tanto que ver con el hecho de que en Colombia la gente prefiera la carne de buena calidad. No se paga ese valor agregado a los productores, simplemente se va a la carnicería, se compra al precio que el mercado obligue y ya. No conozco la relación realmente entre calidad y precio, por lo menos en la mayoría de expendios del país. Yo revisé los datos en los últimos años y el consumo de carne en Colombia está bajando. ¿A qué se deberá eso? Porque eso es un impacto importante y está subiendo la de pollo. Por lo que usted decía, tal vez la gente llega a comprar y consigue lo que tenga a precio más razonable y lo compra. Es posible. También es el hecho de que las coyunturas económicas, el precio del dólar, la capacidad adquisitiva de las personas, eso afecta la decisión de compra en el momento de llegar al mostrador, sin duda. Yo he visto, por ejemplo, una campaña que se está haciendo para el consumo de carne de cerdo y eso ha venido aumentando. Yo pienso que una campaña bien diseñada podría incrementar el consumo de la carne. Yo no sé si Fedegan está haciendo este tipo de iniciativas, aunque está claramente descrito dentro de los planes. Pero lo que sí es importante es que el consumo de carne deje de bajar. Pues sí, Fedegan tiene una campaña que es coma carne, no coma cuento. Sí, y es reaccionar al efecto de la Federación de Porcicultores. Sí, doctor Hugoberto. Por favor. Yo quisiera volver a la parte histórica de la ganadería en la Orinoquia, porque eso nos coloca en el contexto actual. Casanare siempre ha sido un emporio ganadero desde 1661, cuando los jesuitas iniciaron su emporio en la hacienda Caribabare, al norte del departamento de Casanare y parte de Arauca. Ahí nació por 107 años el principal emporio ganadero de Colombia y que sigue siendo de actualidad. Los jesuitas abastecieron desde esa época a consumo de Bogotá y exportaron muchas pieles, exportaron panela, exportaron muchas cosas. Es el principal emporio empresarial que ha existido, que hoy en día no ha sido superado todavía, lamentablemente. ¿Dónde quedaba? Eso queda en lo que hoy corresponde a los municipios de Tame, Atocorozal, Payariporo, Trinidad, San Luis de Palenque, Yopal, Orocué y parte de Maní. Todo ese formó 3 grandes haciendas que se llaman Caribabare, Tocaría y Cravo. Posteriormente ellos se dieron cuenta que les era muy demorado por 300 kilómetros de cordillera enviar el ganado. Entonces fundaron Apiay. En el Meta, en lo que es hoy el municipio de Villavicencio, fundaron Apiay y desde ahí establecieron la ruta comercial de lo que hoy es Villavicencio, Bogotá, y empezaron a comprar también ganado de la única ganadería que había en el piedemonte del Meta, por los lados de San Juan, los llanos de San Juan y San Martín. La altillanura no fue ganadera en ese tiempo y eso nos ubica en el contexto ganadero de la Orinoquia. La altillanura no es para ganadería. En cambio, la sabana inundable es la que está llamada a abastecer. Ojo con eso. Nosotros somos los llamados a abastecer de carne a Colombia. Por lo menos el consumo interno. Entonces, ese es un potencial y un reto y un desafío que tenemos en Casanare y Arauca, que hay que superarlo. Hay oportunidades mundiales para el consumo, para la carne, oportunidades nacionales y oportunidades locales, pero tenemos muchas debilidades para poder llegar a esos mercados internacionales, incluso nacionales. Yo tenía un amigo muy querido que era un experto en estos temas y él me decía, no importa qué genética traiga uno, sino es la comida. Eso es fundamental. Mire, la carne más cara, el plato más caro de carne del mundo en este momento corresponde a la raza Wagyu. Una raza como el criollito nuestro. Increíble. ¿Sí? Por tanto, ahí sí difiero y lo que nos ha faltado es conocer esas propiedades de nuestro ganado criollo porque tienen habilidad reproductiva
y habilidad materna que no las tienen las otras razas. Huberto. Y por eso estamos estancados en reproducción. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo sé poco de ganadería, pero lo que yo he sentido es que nosotros tenemos una riqueza enorme en el ganado criollo que está adaptado a lo que tenemos, pero no la hemos sabido explotar. Es decir, si yo tengo un ganado que digo que no es productivo porque es pequeño, pero si me pagan el triple por fuera, es grandísimo. Entonces lo que uno tiene es que saber que lo que tiene un potencial de valor agregado importantísimo. Yo he oído de personas que vienen de Europa y me dicen a mí, ¿cuánto pagaría la gente en Europa por comer carne de animales que están pastoreando en las sabanas sin ningún tipo de contaminación ni nada, pastoreando en sabanas? Y lo que tenemos es eso en todos los llanos, en toda la parte de sabanas inundables. Mire, nosotros tenemos un ejemplo en Latinoamérica, un ganadero envidiable, que es Uruguay. Uruguay tiene una extensión tan grande como lo que es Casanare y Arauca. Y es el 7º exportador de carne del mundo. Y el primero en exportar carne de calidad con trazabilidad. Y todo lo maneja a través de drones, identificación electrónica. ¿Sí? Nosotros estamos años luz para llegar a un país como Uruguay. Pero no ¿sí? podría Fedegan, pienso yo, hacer una punta de lanza, es decir, mandarse en tecnología avanzada con animales que sean adaptados y que de buena calidad, con unas inversiones importantes para mostrarnos al resto cómo podría ser. Es una punta de lanza, una Mire, cosa tecnológicamente avanzada. Yo tengo esta apreciación. Esto es una cuestión de política nacional donde la definición no la da el Estado, la dan los productores, la dan los gremios. Nosotros seríamos facilitadores, el CEO, el Centro de Estudios de la Universidad serían facilitadores, el Fondo Nacional sería facilitador, las universidades, pero los que tienen que poner a mover la ganadería son los empresarios ganaderos. Así es. Entonces, lo que tendríamos que hacer es convencer a unos empresarios ganaderos que montaran un esquema claro de cómo podría hacerse esto y mostrarle al resto por qué es tan maravilloso, por qué podría ser, o su verdadero potencial. Pero entonces hay que sacarle provecho a lo que tenemos, darle valor agregado y mostrar que está funcionando. Efectivamente, doctor, pero el valor agregado es una expresión muy ambigua cuando se trata de sistemas productivos como el nuestro. Porque si bien es cierto, en Australia están certificando la carne que se llama libre de antibióticos y carne criada en pasto, que son sellos de certificación que le dan valor agregado para el mercado europeo, que ellos ya conquistaron, que el consumidor está dispuesto a pagar. Nosotros tenemos una serie de barreras, no solamente, digamos, sanitarias y legales y una serie de barreras políticas, incluso para poder acceder a esos mercados, sino nuestra capacidad productiva haría insostenible cualquier negocio. Porque no somos capaces de llenar un contenedor semanal de carne, estoy seguro que no, para poder satisfacer un mercado que demanda cada vez más comida. El mercado oriental, está Rusia, está una cantidad de mercados que están esperando la carne. Es posible que nuestra carne es posible, digo porque no sé si se hayan hecho estudios concienzudos al respecto, pero es posible que esa carne tenga algún valor nutritivo adicional, de sabor, de textura, etcétera. Es discutible, pero digamos que lo tuviera. Poder conquistar un mercado con cuotas tan pequeñas, incluso mercados regionales, es muy complicado. Nosotros, el doctor Huberto lo decía muy oportunamente, estamos en principio en una primera etapa llamados a conquistar el mercado interno. Colombia sigue siendo nuestro mejor cliente, hablo como región, porque conocen nuestro producto, lo aceptan sin ninguna discusión y tenemos una capacidad instalada que satisface ese mercado. Con poquitas mejoras podríamos superar todos los números, pero hay que empezar por reconocer, hacer el diagnóstico y luego sí empezar a mirar hacia afuera. Lo primero hay que mirar hacia adentro y muy hacia adentro, sobre todo. Yo opino en ese, yo difiero un poquito en lo siguiente. A mí me parece que el precio del dólar está altísimo. El precio de la carne en Colombia está muy baja.
Y nosotros lo que debiéramos hacer, no tanto pararnos porque no podemos llenar un contenedor, pero sí empezar a construir la tecnología y el conocimiento y los paquetes tecnológicos para producir el ganado que tendría ese altísimo valor agregado. Primero ser eficaces, lograr cosas y luego nos volvemos eficientes. Hacemos cantidades, volúmenes, pero primero poder decir, mire, este esquema, esta forma de tener ganado tenemos un ganado que tiene una carne, que tiene un valor agregado, que tiene una cantidad de cosas. Yo sé que no vamos a poder llenar un contenedor, pero ya tenemos la herramienta para hacerlo. Pero si continuamos satisfaciendo el mercado local, vamos a seguir con precios bajos, dólar alto y perdiendo oportunidades. Esa es la sensación que yo tengo. Y yo quisiera precisar un poco sobre la realidad actual de la ganadería en Casanare y en la Orinoquia. Es una ganadería de carne cebuina, no es de Bos Taurus, tipo europeo. Esa es nuestra realidad. Otra realidad, 99% pastoril. Eso es una gran ventaja, sí, ser pastoril. Y eso tenemos que saberlo vender, una ganadería pastoril. Pero con grandes extensiones de praderas nativas que requieren un desarrollo ganadero sostenible. Así es. Porque está comprobado que la ganadería en la sabana inundable no es degradante, ese ha sido factor de conservación, esa es una gran ventaja, ¿sí? Que por más de 400 años la ganadería ha convivido con la naturaleza. Es decir, por eso a veces hemos dicho, el ganado de sabana sale limpio y se contamina en el piedemonte, es decir, había que reducirle esa contaminación en el piedemonte para ofrecer una carne limpia de potrero, con unas grandes desventajas. Edad al sacrificio muy alta, por encima de los 3,5 años. Hemos avanzado. Hace 25 años los novillos eran de 5 años de edad. Hace 15 años eran de 4,5. Hoy en día son de 3,5. Y hay unos poquitos ganaderos que ofrecen, pero esos son contados con los dedos de la mano, ganado híbrido, Brahman con europeo, que ofrecen animales de 450 o 480 kilos entre 24 y 30 meses. Wow. Eso es una gran oportunidad, pero el mercado es muy reducido ese tipo de animal, pero sí tenemos fortalezas también, y la mayor fortaleza son las ventajas comparativas, es decir, la región produce todo el año, invierno-verano, pero cada vez tenemos que estar más preocupados por la sequía debido al cambio climático. Ese es un tema que me parece a mí que no tocamos en el tema del cambio climático. El mundo está muy preocupado por ese tema y nosotros deberíamos estarlo también, especialmente porque la Orinoquia se va a ver afectada. Si la temperatura, como está proyectado, sube 3 grados para finales de este siglo, creo que las condiciones aquí pueden ser dramáticas. Y entonces el tema de qué hacemos nosotros por el cambio climático, en la reunión en París del año pasado, Colombia se comprometió a hacer una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la ganadería es una de las grandes fuentes de gases de efecto invernadero. Entonces esto va tiene dos caras, ambas positivas. Una es que vamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y otra es que vamos a ser productivos cuando logremos tener animales, en vez de tener 4 años y medio, que tengan 3,5 o 3,5. Entonces ahí es una ventaja que podemos. Muy bien, amigos oyentes, estamos en este espacio de todos los jueves de Saber Orinoquia con los grandes temas, como hoy el tema de la ganadería. Ha tocado usted un asunto que seguramente los ganaderos que nos escuchan están pensativos, y es el tema de la sequía. Año tras año, lamentablemente, el agua está escaseando. El agua se profundiza por el tema de la explotación petrolera, por los malos usos que le damos a nuestros bosques. En ese sentido, ¿cuáles son los retos que tienen, doctor Hugoberto y doctor Diego, los ganaderos de la Orinoquia colombiana frente a ese tema, el tema de la falta de agua? Las aguas superficiales en verano se están reduciendo a la mínima expresión, tanto en ríos, caños, como en esteros y lagunas. La única fuente que nos queda en cantidad es la subterránea. Por tanto, son programas que tienen que estar muy de la mano con los gubernamentales para sacar agua de la tierra, porque superficialmente ya no hay agua.
Ya pasamos casi todos los ríos caminando, ¿sí? Y muchas de esas aguas contaminadas por cultivos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, la ganadería no contamina. Esa es una gran ventaja. No contamina. Podrá producir algunos gases, y estamos induciendo a la protección de las cuencas. No impulsamos el desarrollo ganadero en la parte alta de la cordillera. Allá impulsamos otros modelos más integrales y más sostenibles con el ambiente, modelos forestales, silvopastoriles y el sombrío en los potreros, con diferentes estrategias, pero fundamentalmente la protección de cuencas y naceros y apelar al agua subterránea. De resto, se nos morirá más ganado de sed y más chigüiros. Doctor Diego. Gracias. Pues sí, doctor, retomemos la idea. A mí me parece que el uso del agua superficial, pues obviamente está regulado. Incluso hay licencias ambientales que permiten el uso, a veces hasta indiscriminado, de colectores laterales, etcétera, para la industria petrolera, estamos de acuerdo. Pero como ganaderos, es casi una obligación ahora iniciar la cosecha de agua, como parte de las labores de final del invierno. La creación de reservorios o la ampliación de los reservorios existentes, la protección de las cuencas, de las cañadas, el sombrío de esos nacimientos es pero fundamental, porque eso le garantiza el acceso todo el tiempo a los animales al agua. El uso del agua profunda, perfecto. Yo personalmente en la finca tenemos más de 10 pozos profundos con molinos de viento. Funcionan maravillosamente cuando hay viento, obviamente. Entonces eso, incluso los proyectos que tienen cierto grado de innovación y adaptación tecnológica tienen sus limitantes. Entonces, ¿cuál es el plan B en caso de que este día o esta semana o este mes las brisas no fueron tan favorables? Siempre la cosecha de agua, creación de taludes, excavación de abrevaderos, etcétera, son una alternativa que hay que pensar. Hay que pensar en cantidad en esta época de restricción. La calidad del agua siempre será, pues, entre más alta mejor, pero incluso en las épocas de mucha restricción, con la cantidad que haya es suficiente, es decir, de la manera con que tengan agua para tomar está bien. He visto sistemas productivos de ceba en el Magdalena Medio que utilizan el agua del río Bogotá directamente para su ceba y son animales que crecen normalmente, muy bien, ganancias de peso por encima de 800 gramos diarios. Es decir, es cantidad, satisfacen un requerimiento, habrá que tener planes de contingencia para las eventualidades de salud, pero es una alternativa. Lo otro con respecto al calentamiento, pues habrá que prepararnos. La lección aprendida para este fenómeno del Niño que está terminando es hacer la tarea, que en qué fallamos, en qué fue que no nos preparamos. Agua es fundamental, pastos, pues obviamente, cercas, es tal vez la estrategia más fácil para conservar el forraje, divide los potreros. Haga una rotación adecuada, eso es la primera estrategia. La segunda, tratar de preservar alguna fuente alterna de alimentación. ¿Por qué método? Hay muchos, desde el ensilaje, la enificación, el enolaje, y recientemente hablando con un colega en Bogotá, nos hablaba de la posibilidad de peletizar el forraje, cosechando el forraje verde, peletizarlo para conservarlo como materia seca durante muchísimo más tiempo. Son alternativas que ahora son asequibles. Hace unos años, en cualquier agroexpo preguntaban una peletizadora, no se bajaban de 50 millones de pesos peletizadoras que dieran un rendimiento más o menos aceptable. Hoy en día se pueden conseguir por 10 millones, 12 millones de pesos alternativas viables para uno como finquero. Bueno, es una de las muchas que hay que hacer. Y lo otro, pues perdóname doctor, ya termino con esto, es prepararnos para la variación de inventarios en las épocas de escasez. Como productores, planificar la producción es algo fundamental. Llevar los cuadernos, los registros y anticiparnos a la época de sequía o a la época de escasez, liquidando inventarios o programando la liquidación de inventarios estratégicamente para mejorar la capacidad de carga de la finca. Creo que con 3 o 4 alternativas de ese tipo podríamos sortear contingencias como esta, como este fenómeno del Niño. Por experiencia propia creo que así puede funcionar. Bien, pues un tema maravilloso, pero me gustaría tocar un tema algo distinto y es una cosa que le pasa a uno cuando llega al llano por primera vez, especialmente cuando viene por la carretera y uno ve estos camiones subiendo a las 2, 3 de la mañana llenos de ganado. Las pobres vacas van
aguantando frío para arriba. Y yo me pregunto, ¿por qué subimos los animales vivos hasta Bogotá? ¿Por qué no tenemos aquí una estructura para realmente procesar estos animales? Y yo he hablado con muchas personas que conozco aquí y me han contado una serie de historias y anécdotas sobre lo que nosotros podemos hacer, lo que ha funcionado y lo que no. Pero yo quisiera oír la opinión de ustedes. ¿Por qué no hemos logrado tener un frigorífico aquí? Un esquema empresarial que le traiga ingresos, trabajo y que no tengamos que subir los animales, que pues el canal es el 52%, algo así, y además llegan sufriendo. ¿Por qué no hemos podido hacer eso y estamos a puertas de hacerlo? ¿Cómo ve eso, Huberto? Si en el eslabón primario, que era el que estábamos hablando, que es el del productor, tenemos debilidades, en el eslabón de comercialización y transformación sí que más, porque estamos extremadamente rezagados. Es inconcebible que en el departamento no haya una planta de sacrificio que cumpla los requisitos del INVIMA. Y si se aplica la norma en agosto de este año, 2016, prácticamente toda la carne nos va a tener que venir de afuera. Y eso es inconcebible para el segundo abastecedor de carne de Colombia. El transporte, completamente obsoleto. 300 y 400 kilómetros en un camión que no es apropiado, ¿sí? Donde se pierde calidad de la carne por magullación, por acidez, por una cantidad de cosas y mermas. Entonces, ese es otro reto enorme que tenemos. Uno, para abastecer el consumo interno, y el otro para abastecer el consumo de Bogotá. Esos son pérdidas que pues difíciles de cuanticar, más los ingresos que deja de percibir el departamento por degüello, por la parafiscalidad, una cantidad de que suman muchos miles de millones que podrían suplir la deficiencia del petróleo en la actualidad. Diego, déjeme, yo le doy la palabra para esta misma pregunta con una cosa adicional, porque a mí me llama mucho la atención esto. Es el transporte, la frigorífico, esto debe ser un buen negocio. ¿Por qué no hay una empresa que diga, este es un buen negocio, hagámoslo aquí? Debe ser un buen negocio. Debe ser un negocio rentable. ¿Por qué no hay unos empresarios que digan, hagámoslo? Bueno, bien, es una pregunta que todos los del sector nos estamos haciendo. Resulta que en Casanare hace unos años hubo una iniciativa que llamó mucho la atención. Tiene un nombre muy seductor, digámoslo así, Frigo Casanare se llama la iniciativa, en la que un grupo de promotores hicieron una divulgación, llamaron una convocatoria enorme, hicieron la colecta, todos compramos, o bueno, algunos caímos ahí. Al final resultó ser un globo al aire, porque hubo conflictos dentro de esa junta directiva que se creó, hubo errores dentro de la planificación, etcétera. Al final no se hizo nada. Ese tipo de fallas en los procesos, de intentos fallidos, hacen que nosotros como que desconfiemos cada vez más de esas iniciativas. Es un excelente negocio, es un negocio que incluso puede hacer mucho más dinámico el sector ganadero de esta región. ¿Por qué? Porque si, a diferencia del matadero municipal, de lo que hablábamos antes fuera de micrófonos, que es un servicio público que presta el municipio a los que se dedican a la comercialización al detalle de la carne en el municipio, que debe cumplir toda la normativa y todas las exigencias, etcétera, el frigorífico es un modelo de negocio en el que una empresa compra un producto con ciertas calidades que incluso llega a poder promover y subsidiar. Así sucede por lo menos con Mafric en Sudamérica. Ellos se asientan, llaman, convocan a los ganaderos, les dicen necesitamos este tipo de producto, los vamos a asesorar en estos aspectos, les compran el ganado, les pagan los subproductos y con el cruce de cuentas, a veces incluso el ganadero lleva su animal y le dan plata en vez de tener que pagar. Eso en el mundo ideal que puede llegar a suceder acá. ¿Por qué no llega una gran empresa a Casanare? Tal vez el problema en parte es lo que nosotros producimos no es muy interesante para el mercado extranjero, que son los que pagan ese valor agregado, digamos, exagerado a un producto. Entonces es difícil que se haga una inversión, digamos, por decir cualquier número, 100.000 millones de pesos para montar un frigorífico con todas las de la ley, cadena de frío, transporte, etcétera, para comprar pequeñas cuotas de carne y lograr al final pues un producto que no, o sea, no hay ni la calidad ni la cantidad que ellos requieren.
Habría que empezar a escalar en eso para poder seducir ahí sí a un grupo de empresarios en los que podrían participar los ganaderos y empezar a llevar productos de buena calidad, no solo al interior del país, que hay unos sectores que ya lo pagan, sino hacia afuera, que es nuestro principal reto, creo yo. Doctor Diego, le quiero contar que en ese sentido sí que hemos tenido en Casanare lamentablemente esas experiencias un poco amargas. Frigo Casanare, después apareció Frigo Casenareña, hubo una iniciativa en Agua Azul que de un momento a otro iba a ser la panacea, también fracasó. Les quiero contar que en ese momento hay un proyecto andando en Agua Azul, en San José del Bubuy, no sé si el doctor Hugoberto, hemos ido alguna oportunidad, nos invitaron, sino que han sido como muy prudentes, no han querido de pronto publicitarlo tanto, pero han dicho que van despacio y que realmente pues no van a comprometer demasiado a los accionistas casenareños. Han sido más bien, digamos, han querido hacer algo lento, pero seguro. Vamos a ver qué pasa con este proyecto de un frigorífico que tanto lo requiere Casanare, pero como usted lo dice, ¿será que es que no es tan atractivo el negocio para los grandes inversionistas? Doctor Diego, estamos, y doctor Hugo y doctor Carlos, estamos ya llegando al final de nuestro espacio de Desafío Orinoquia y creo que es hora de empezar con nuestras conclusiones del programa. Muy bien, me gustaría hacer una reflexión final sobre lo que hemos hablado y yo quisiera señalar dos cosas importantes. Una es que en Colombia, en la región de la Orinoquia, las sabanas inundables, tenemos un enorme potencial en ganadería que lo reconocieron los españoles hace 400 años. Lo usaron y nosotros estamos aquí con una mina de oro, digo yo, en el sentido de que tenemos unas sabanas espectaculares, tenemos un ganado ya adaptado que le podríamos dar un valor agregado, o tenemos un ganado que también lo hemos venido adaptando, que también está dando unas enormes utilidades, pero está todo por hacerse. Tenemos que encontrar ese mecanismo para poder que eso se vuelva una realidad y tenemos que organizarnos porque definitivamente, o buscar quien entienda que esta es una oportunidad de negocio gigantesca, porque vienen dos cosas importantes. Una es el tema del posconflicto, que eso nos va a afectar, y como dicen, el posconflicto se va a dar en las regiones y tenemos que fortalecer las regiones, fortalecer la ganadería, no llega a todos lados. Eso es un tema que es importante tener presente. El cambio climático nos está afectando. Hay que sembrar agua, como dijo Diego, me parece muy importante eso. Hay que pensar cómo usamos las aguas subterráneas, pero hay que evaluar si eso va a funcionar a largo plazo o no y qué tanto va a funcionar. Pero la ganadería en la Orinoquia ha sido fundamental, va a seguir siendo fundamental, pero tenemos que estructurarnos y organizarnos para volverla aún más competitiva. Muchas gracias a ustedes dos, realmente ha sido una lección bien interesante oír sus comentarios. Gracias. Gracias, doctor, muy amable para todos, y para doctor Hugoberto, muchas gracias por habernos hecho llegar hasta acá. Finalmente, creo que el principal reto para la ganadería, y solo para concluir, en Casanare es tratar de fortalecer el gremio como tal. Nosotros no nos conocemos entre los productores, entre los municipios, no sabemos de nuestros índices productivos, así que el principal y primer reto sería fortalecer el gremio, visibilizarlo, digamos, empoderarlo para poder controlar lo que hace y poder acceder como gremio a mercados mucho más suculentos. Eso es muy sabio, yo creo que la unión hace la fuerza, tienen que conocerse y unirse, ciertamente. Okay. Doctor Hugoberto, muchas gracias. Bueno, muy complacidos y ojalá haya otra oportunidad porque el tema ganadero es muy amplio. Ciertamente, lo vamos a buscar, esto es demasiado complejo. Pues bien, amigos oyentes, de verdad fue un placer. Creo que media hora de verdad que es insuficiente para tocar ese tema tan interesante. Muchos de ustedes tendrán inquietudes, solucionado algunos de sus interrogantes. Habrá otros más que han tenido, pero seguramente en otra oportunidad habrá la ocasión de volver a hablar de ese tema tan importante como es la ganadería y también hablar de las famosas sidres, que también va a ser otro reto grande, porque sí, esto va a hacer una revolución en el tema del manejo de las tierras, sobre todo aquí en la Orinoquia colombiana. Debemos hacer un programa sobre sidres. Yo estuve leyendo ese documento y he oído muchas versiones de lo que puede pasar. Ese es un tema muy importante. Bueno, amigos oyentes, gracias por escuchar Desafío Orinoquia. Ya saben, los jueves a las 6 de la tarde está este espacio para todos ustedes a fin de encontrar detalles sobre el desarrollo de nuestra Orinoquia colombiana. Para todos, una feliz tarde. Desafío Orinoquia, una tribuna abierta para la opinión y el análisis de los grandes temas de actualidad de la llanura colombiana. Dirige Carlos Montenegro, director del CEO, Centro de Estudios de la Orinoquia de la Universidad de los Andes.
Nos siguen en los 750M La Voz de Yopal, seo.uniandes.edu.co, www.lavozdeyopal.co, en Twitter @orinoquiaseo, en Facebook Centro de Estudios de la Orinoquia, o descarga la aplicación La Voz de Yopal.